Buenas tardes. Hola. Tocayo. Bueno, llegué tarde por el tráfico, pero la verdad es que siempre llego temprano. No, ya sé que estuviste además en una charla muy interesante, que vamos a continuar en un rato más aquí con otro invitado, que me parece que ya llegó, José Encarnación Vázquez Alfaro, un personaje de la vida política nacional. Qué cosas, Tocayo, lo de la secretaria de Gobernación, ¿no? Bueno, qué declaraciones, pues, ¿no? Muy clarito lo dijo. El que suscribe las palabras de Beatriz, que como abogada, y también no lo dijo, pero como ex magistrada, pues sí, es inconstitucional, pero no se va a entrometer en un asunto de facultad exclusiva del Congreso local y se lo deja a la Suprema Corte, aunque señaló muy claramente que habían poquito rebasado el pacto federal. Pero son asuntos que se están dirimiendo en la Ciudad de México, en lo más alto del poder político del país, y pues que se da a definir en cuanto a Catalino y el Congreso local, pues envíen al gobernador o decidan publicar en la Gaceta del Congreso del Estado el acuerdo al que llegó la pasada legislatura local para ampliar el periodo de Jaime Bonilla a 5 años. Sí, señor. ¿Qué te parece, Tocayo, si le entramos al tema que hoy nos ocupa en este momento, que tiene que ver con el trabajo futuro de un órgano importante, regulador, defensor, promotor de los derechos humanos en Baja California, que es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, cuyo titular se está estrenando prácticamente luego de un vacío que quedó en la Comisión Estatal. Yo espero que puedan ustedes recuperar el ritmo de trabajo, o que las cosas, o que el retraso en la designación no haya generado mayor complicación. Bienvenido. Muchas gracias a los tocayos, a los Enrique. Es un gusto estar aquí en este espacio y poder compartir pues estos primeros días de experiencia, la visión que tenemos de la institución. No encuentro una institución rezagada, y recuerden que yo fui secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos desde junio de 2015, entonces desde entonces soy parte de este proyecto, de una agenda de ser una entidad de origen, de tránsito, de destino. Hoy somos una entidad de retorno. Hoy somos una entidad en el que recibimos una cantidad importante de víctimas de desplazamiento interno forzado, y los indicadores nos dicen, por los conflictos políticos internacionales, el cambio climático, que esta región que históricamente ha recibido migrantes, pues seguiremos recibiendo migrantes. Entonces estamos listos en la comisión para seguir manteniendo presencia en este acompañamiento que hemos hecho en cada una de las caravanas, pero sí necesitamos replantearnos el aborde de la temática también desde el aspecto social, porque hoy uno de los choques más importantes que hemos tenido es con el estigma que se genera dentro de la sociedad, y eso es una paradoja, porque esta entidad, esta ciudad está formada a través de la migración. Entonces, cuando llegaron las primeras caravanas a playas de Tijuana, el principal acto de discriminación lo vimos entre la misma ciudadanía que estaba teniendo este ejercicio pues, de discriminación con los migrantes. Entonces, no solamente es un reto para las instituciones replantearse los mecanismos de protección, que es el Consejo Estatal de Atención a Migrantes, la Dirección de Migrantes, una asesoría en materia de migrantes, la Dirección Municipal de Atención a Migrantes, y lo que tenga que observar e investigar la autoridad, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sino trabajar con los valores y conductas allá afuera en esta sociedad, que necesita reforzar esa parte para entender primero la naturaleza de la entidad en la que tenemos con este origen migrante, y después para que no nos discriminemos entre iguales, ¿no? Entre pares, que ese es uno de los retos, creo yo, principales que existe allá afuera, ¿no? Algo ha cambiado en el tema de la migración, porque en este tema que durante décadas no era tema, en el sentido que lo empezamos a ver a partir del año pasado, de pronto se convierte incluso no solo en un tema, sino en una amenaza para la tranquilidad de muchísimas familias de esta ciudad, que sienten en riesgo su estabilidad, su armonía, el desarrollo de su vida cotidiana, y entonces la migración se convierte en un problema y en una amenaza. Esa fue la reacción que vimos de parte de grupos ciudadanos, ¿no? Independientemente de quién haya tenido la culpa o no de cómo terminaron las cosas, el hecho es que ese rostro y esa imagen que no existía, de pronto llegó
y se quedó. Y hay un sector de los tijuaneses que tiene la preocupación latente ante la posibilidad de que esto se repita. Ese es el escenario que hemos visto desarrollarse en los últimos meses. Sí, claro, hay distintos retos que implica el que hoy estemos enfrentando diferentes tipos de migraciones. Recuerden que Baja California y Tijuana ha sido de los receptores de personas repatriadas, y que la naturaleza de la institución, es decir, hay una capacidad instalada para atender a personas migrantes, y hoy tenemos indicadores importantes de violencia, de homicidios, de feminicidios, de trata de personas, que agudizan allá afuera una situación que no han generado propiamente los movimientos migratorios. Eso es importante reconocerlos, porque los retos que enfrenta nuestra sociedad no son causados por los éxodos migrantes. Evidentemente el reto está en uno, desde la información, desde que ingresan a nuestro país desde la frontera sur, porque llegan al norte creyendo que hay posibilidades amplias de obtener un asilo, un refugio, cuando no es una realidad. Entonces vienen acá con información, pero también de la capacidad que debe tener el Estado mexicano como firmante de distintos tratados y pactos internacionales en dar estos derechos humanitarios, derechos de atención, que es cuando precisamente se duelen los migrantes en ese sentido. Y la capacidad que tenemos de empleo, de condiciones y de un programa para la integración a una vida económica, a una vida social. Hoy hay casos de éxito con personas que llegaron en el contingente haitiano en el 2016. Hay quienes ya están en la UABC, hay quienes están escribiendo libros, hay quienes están trabajando formalmente. Entonces, cuando la migración la observamos desde una visión holística, integradora, podemos jugar a partir de ella a través de las oportunidades que puede tener la propia migración, de enriquecer la sociedad, de la multiculturalidad, de captar a esta gente. Sin embargo, pues también la petición de las comisiones de la institución es una migración legal y ordenada, por supuesto. Y a veces acá es cuando la autoridad piensa que las comisiones de derechos humanos impedimos sus labores, ¿no? Cuando no tenemos facultades en situ. Es decir, yo no puedo en un momento una caravana pedirle a una autoridad que haga o no haga su chamba. Ellos tienen un marco legal claro, un marco normativo claro que se debe de cumplir, y en este país lo que nos falta es justamente aplicar ese Estado de Derecho que ya existe. Entonces el Estado tiene el derecho del uso de la fuerza, el derecho de la prerrogativa, con ciertos principios y parámetros que tienen que estar apegados a derechos humanos, pero que tiene la capacidad de orden y que debe aplicarla. Ni las comisiones ni la propia ley somos impedimentos. Es decir, que cuando se suscitan accidentes, actos violentos de personas, independientemente de su origen, pues hay un proceso legal que se debe cumplir. Pero la legalidad a veces la exigimos en la sociedad, y a veces las instituciones somos quienes más faltamos esa cultura de la legalidad. Nosotros abrimos expedientes en estos éxodos porque no se estaban cumpliendo, por ejemplo, las detenciones por faltas administrativas en las estancias de infractores. Los estaban soltando antes de cumplirlas y hacían un proceso de repatriación cuando la ley de migración es clara en ese sentido, que no son dos competencias distintas. Entonces, creo que cada uno de los fenómenos que hoy tenemos allá afuera, que el migratorio es uno, debe visualizarse así, en una visión integradora, en una visión holística, desde su origen y la prevención hasta que nos está sucediendo, y la retroalimentación que implica ir abordando estos fenómenos. Para nosotros este ejercicio transicional es una oportunidad de poder entregar lo que hemos detectado siguen en pendientes urgentes, y lo haremos. Y en el tema migrante pues es importante recalcar que si bien hay sistemas de protección, necesitan fortalecerse económicamente, necesitan fortalecerse en capacidades, en programas de trabajo, y hablo específicamente pues del Consejo Estatal de Atención al Migrante y la Dirección Estatal de Atención al Migrante, que son las instancias legalmente facultadas para entrarle directamente al tema desde la entidad federativa. A mí me cae muy bien y me agrada, y te felicito el hecho de que no tengas origen y no tengas padrino para haber llegado a la Comisión Estatal de Servicios, Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque es importante no tener una dependencia de nadie, porque te lleva a actuar sin compromisos. Eso me llama la atención, y te felicito por eso, y que tampoco te vaya a influir el cambio de colores o partidos con ideologías distintas, porque tu programa está muy bien establecido en la defensa de los derechos humanos, y aunque no tengas una facultad ejecutiva, sí puedes recomendar. Y a veces creo que subestiman a la Comisión Estatal de que no tiene la credibilidad que debería. Yo siento que sí la tiene,
porque la gente a la instancia que acude cuando no tiene alternativa, la única voz que le ayuda son los derechos humanos. Y nomás sí tengo una diferencia de opinión contigo que no quiero que se convierta en debate. La discriminación de Playa de Tijuana con los vecinos y los migrantes extraterritoriales, porque no son nacionales. Antes teníamos la migración nacional exclusivamente, ahora tenemos de muchos países, no nomás 2 o 3 Centroamérica, de muchos países del mundo. Se dio porque invadieron sus predios y porque hacían sus necesidades en la calle y ellos tienen sus familias y sus hijos. Por eso se dio ese choque que hubo cuando la invasión de que las personas que venían del centro de Centroamérica quieren cruzar por la playa, que era la parte más fácil según ellos, y por eso sucedió, no por otra cosa. Entonces yo ahí sí le doy un voto de confianza a los vecinos, porque lo que estaban defendiendo era su privacidad y su forma tradicional de vida y proteger a sus familias. Que al final creo nomás que... con eso, digo, Sí, lo claro. demás no, pero tampoco es para establecer un debate. Y la verdad sí tienes una responsabilidad impresionante, porque como tú lo ratificas, se siguen violando mucho los derechos humanos en las retenciones ilegales y en una serie de cosas. Y luego, pues, la debilidad tuya y la de la comisión, como se vio, es que no le dieron la totalidad de un presupuesto que les habían ofrecido. No sé si por la crisis que enfrenta el gobierno estatal o cómo sean las circunstancias, pero tienes los suficientes recursos para hacer tu tarea, porque sin dinero es imposible estarse movilizando. Decía, yo he venido diciendo que si hay un ejemplo de austeridad republicana es justamente la Defensoría de Derechos Humanos, ¿no? Porque desde que se crea se inicia con muy poco presupuesto, y en esta anterior gestión de la Comisión de Derechos Humanos ustedes saben que encontramos una institución muy debilitada financieramente. Sin embargo, ha ido creciendo poco a poco estos últimos 4 años el presupuesto. No estamos en el ideal, que se tiene que crecer en términos presupuestarios de acuerdo al principio de progresividad de los derechos humanos gradualmente en esta gestión, y como principio claro de la administración pública los recursos pues siempre son limitados en las instituciones. Estamos por debajo de la media nacional en las comisiones de derechos humanos, y hoy, según el Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal del INEGI, somos la 5ª entidad federativa que más abrimos expedientes por presuntas violaciones a derechos humanos. Entonces sí, necesitamos una gran necesidad de fortalecer al interior la Defensoría, que no solamente implica un mayor recurso financiero, sino que también mayores capacidades humanas. Entonces estamos planteando toda una estrategia ahí para fortalecernos al interior, y que ojalá, y eso es en coordinación sí con los ejecutivos, pues poder ya dejarle un edificio a la institución que también golpea también bastante en las finanzas, porque estamos gastando una cantidad importante de dinero al año en rentas de oficinas para el personal. Entonces también uno de los objetivos es poder dejar, si no bien la primera piedra, un edificio ya propio para la comisión, y empezar a dignificar en general, que eso es lo que implica fortalecer a la institución, el papel de los defensores de derechos humanos y las defensoras de derechos humanos. Yo estoy convencido que este sistema de justicia extraordinario, todavía no estamos listos en este país para no seguir avanzando en un Estado de Derecho sin él. Como usted comenta, tenemos todavía algunas... la gente no cree en la defensa a veces, no cree en la institución, no entiende la naturaleza de su función. A veces creen que nosotros somos los que garantizamos derechos humanos cuando es una institución que supervisa. Y a partir del 2011 tenemos mayores herramientas para hacer cumplir nuestras recomendaciones, que es una facultad que nos da exclusiva de solicitarle al Congreso que cite a las autoridades que no han cumplido con esas recomendaciones. Entonces, lo que estamos haciendo de inicio es una auditoría tanto financiera y de las finanzas, como de desempeño en el cumplimiento de las recomendaciones, ¿no? Porque aquellas que son siendo aceptadas no están siendo totalmente cumplidas en cada uno de los puntos recomendatorios. Entonces, primero generar indicadores de cumplimiento claros, y después que esas que no se van cumpliendo, pues pedirle a la autoridad, al Congreso Estatal, que vaya citando a esas autoridades a explicar. ¿Quién es el principal violador de los derechos humanos, de acuerdo con los expedientes que han levantado ustedes? ¿Y cuántos expedientes son? En el 2018 recibimos 5,000 solicitudes de intervención. Cada una de esas solicitudes de intervención, o esa cantidad, se divide en 3 tipos de expedientes que abrimos en la comisión.
porque no todos son quejas. Los quejas son los elementos en la que hubo una acción de omisión de una autoridad estatal y municipal. Fueron 2.300 quejas en el 2018. Y las otras fueron gestiones y orientaciones. Las gestiones y orientaciones es que cuando no somos competentes, pues el usuario necesita una orientación jurídica, un acompañamiento o una gestión hacia otra instancia municipal. No podemos planear la administración de la institución de acuerdo a elevar el número de quejas, porque eso no lo podemos determinar. Lo que sí debemos de alzar son los números de intervenciones, es decir, que las y los visitadores estén más cercanas en la comunidad, que estén en eventos verdaderamente en el tejido social, donde todavía siguen sucediendo estas violaciones a derechos humanos que permanecen invisibles. ¿Pero quién es el principal? Naturalmente son las autoridades de seguridad pública las que tienen las principales violaciones a derechos humanos. Este es una estadística del 1 de enero al 26 de septiembre del 2019. Tenemos 1.900 quejas, 1.978 en lo que va del año. Las principales autoridades señaladas es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Procuraduría General de Justicia y el Ayuntamiento de Tijuana, en ese orden. Entonces, los principales derechos, por ejemplo, es la seguridad jurídica, la protección a salud y en un tercer lugar el trato digno. Es natural que, valga la redundancia, por la naturaleza, las funciones de una institución de seguridad pública que está en la calle, que está teniendo contacto con la ciudadanía, pues tengamos mayor incidencia, ¿no? En la seguridad jurídica, la integración de los expedientes, pero hay un indicador para nosotros que salta entre los principales, que es el trato digno. Que al final de cuentas, aunque no es lo idóneo, una persona usuaria de las instituciones podría quedarse contenta, si no tiene a lo mejor un acceso a un medicamento o una cama, pero tiene un buen servicio de la persona que lo está atendiendo. Es decir, lo que se duele mucho en la ciudadanía, es que de personas que se están quejando de servidores públicos que no están tratando de manera digna, que no están prestando el servicio con honradez, que no están atendiendo de manera expedita, de la rápida diligencia, es decir, la actitud del servidor público. Porque los otros pueden responder a situaciones estructurales que las propias instituciones pues no tienen al alcance esas condiciones idóneas para dar ese servicio. Pero si el servidor público tiene una buena actitud, trata con respeto, con los principios de los derechos humanos, con igualdad, con no discriminación, pues podríamos decir que tendríamos un indicador menos rojo en nuestras estadísticas. Pero ¿quién encabeza la lista de los incumplidos respecto de las recomendaciones emitidas? Tenemos 76 recomendaciones emitidas en la gestión pasada, 11 recomendaciones generales, y no tenemos, y ese es uno de los retos, por eso lo planteaba, en el seguimiento de las recomendaciones no tenemos indicadores claros de quienes están cumpliendo con esas recomendaciones. El indicador que tenemos es que el principal reto en cada una de las recomendaciones que tenemos es lo que respecta a la reparación integral del daño. Es decir, las autoridades, independientemente de la naturaleza de la institución, cumplen con sus puntos recomendatorios, la capacitación, la modificación de protocolos, la apertura de un procedimiento administrativo, cuando amerita un procedimiento penal, ¿no? Y otras situaciones que podemos pedir, depende de la naturaleza, pero la primera y la más importante que pedimos siempre es la reparación integral del daño. ¿Y qué sucede? Pues que hoy no está instalada la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas local, que es la que prevé el fondo para la reparación del daño tanto de víctimas del delito como de violaciones a derechos humanos. Entonces hay un vacío legal, y aunque de manera supletoria la Secretaría General de Gobierno, pues esos recursos están siendo burocratizados. Entonces cada vez es más difícil, o está siendo difícil, que podamos cumplir con estas reparaciones integrales del daño. Entonces, ¿a quién corresponde destrabar eso? Al Ejecutivo Estatal. Ahorita entiendo están en una convocatoria para el Comisionado Ejecutivo Estatal, y por lo tanto, en consecuencia, se crearía la institución y este fondo. Entonces habría una institución idónea. De todos modos, recuerden que a partir del 2011 está el principio de pro persona, que nos dice que de manera supletoria podemos aplicar otras normas en beneficio de la ciudadanía. Entonces eso implica que, independientemente de que no esté la SEAP, es o la Procuraduría de Justicia o a través de la Secretaría General de Gobierno como se bajan estas reparaciones ahorita que no está en la institución. Pero definitivamente lo idóneo, y como marca la Ley General de Víctimas desde el 2013, es que cada entidad federativa tenga su propio fondo para la reparación integral, que recaen y que es beneficiario para las víctimas tanto del delito, que es entre particulares, entre personas, como aquellas víctimas que son del Estado, de violaciones a derechos humanos, que es nuestro ámbito de competencia, ¿no? Parece que estamos en la etapa de las cartas de Santa Claus. El Congreso del Estado
está prácticamente por meterse de cabeza al proceso para definir el presupuesto 2020. Es la primera prueba de fuego sobre si este gobierno y esta legislatura verdaderamente van a manifestar un compromiso de apoyo al tema de los derechos humanos, aportándole los recursos necesarios para operar. ¿Qué planteamiento han hecho ustedes? ¿Qué presupuesto o qué aumento presupuestal han planteado? ¿Cuánto están pidiendo? ¿Cuál es el panorama que les han dicho los diputados? Definitivamente hay una necesidad todavía de seguir fortaleciendo financieramente la institución. Hoy, por ejemplo, tenemos en nuestro reglamento la creación de un centro de formación y estudio en materia de derechos humanos, que es una escuela de defensoras de derechos humanos y un área de investigación y de generación de contenidos en materia de derechos humanos. Eso necesita un recurso. Entonces, lo que yo he planteado es un crecimiento gradual del presupuesto en 4 años. Es decir, que esperamos, ahorita tenemos un presupuesto de alrededor de 47,5 millones de pesos y la proyección que yo tengo para la gestión es crecer hasta los 60 millones de pesos, ¿no? A 4 años. A 4 años, exactamente. Okay. Eso es un proyecto congruente que no se ha hecho hasta así en ese momento, porque cada año el presidente o el procurador, el presidente o la presidenta o el procurador en su momento, pues presentaba un nuevo proyecto de presupuestos. Entonces el acuerdo que voy a buscar hacer con el Congreso es presentar un proyecto congruente para que en el 2021 yo no llegue con una ocurrencia de un presupuesto de 90 millones de pesos, ¿no? Entonces, de acuerdo a una consulta pública que haremos a finales de octubre, unos foros consulta para proponer la agenda de la comisión, las modificaciones a la ley y los temas de política pública, y con lo que la ciudadanía quiere que agote la comisión, no en 4 años, que es la gestión de su servidor, sino hacia el 2030, que es con lo que inicié. La comisión no puede tener un plan de trabajo nuevo cada 4 años, porque tenemos metas y las metas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen indicadores de cumplimiento. Entonces, vamos a adoptar esa agenda para que dejemos un programa para un corto plazo, un mediano, que es al final de los 4 años, pero también lo que debe de seguir para la institución, y que ese programa pues lo pueda observar y acompañar la ciudadanía, las organizaciones y la academia. ¿Qué han dicho los diputados? ¿Qué actitud han mostrado frente al planteamiento? De apoyarlo. Creo que están conscientes de esto que decía yo, en un poco tono de broma, de que la institución ha vivido la austeridad verdaderamente desde su creación, que necesitamos fortalecer con mejores perfiles, ¿no? Profesionalizarlos, que necesitamos crecer ya no la plantilla ejecutiva y técnica, por ejemplo, que es la parte de difusión, la parte de observancia, la parte de promoción, sino la investigación, que esa es la fortaleza de la institución, la investigación de los expedientes. Hoy ya tenemos una unidad de peritaje, por ejemplo, no la teníamos, una arquitecta, una doctora y un psicólogo. Entonces vamos fortaleciendo esta parte, y desde la gestión de la licenciada Melba pues hemos ido creciendo poco a poco este presupuesto. Iniciamos esa gestión con 36 millones de pesos alrededor, y ahorita creció 10 millones. Entonces el planteamiento es que crezca entre 12 y 13 millones de pesos la institución, y que pues vaya, repito, de manera progresiva el presupuesto creciendo, ¿no? Entonces yo he visto receptividad de las y los legisladores. Voy iniciando, tengo una semana, entonces en su momento tendré que hacer mucho más acercamientos al Congreso, pues para tratar de que no olviden que la institución a la que represento hoy pues es fundamental para entrarle a todos los temas, es transversal las temáticas, y hoy hemos adquirido una capacidad técnica y de profesionalización que puede servir a todas las instituciones a profesionalizarse, a capacitarse y también a detectar vacíos que siguen en materia de política pública. El tema migratorio generó una sobrecarga en la demanda de servicios institucionales y una sobrecarga en la capacidad de la ciudad para recibir contingentes súbitos, ¿no? Tan grandes. Hasta donde yo recuerdo, la propia Comisión Estatal de los Derechos Humanos tuvo una carga adicional de trabajo durante esas jornadas. ¿Qué están previendo en este renglón? Nosotros publicamos un diagnóstico sobre política migratoria en el norte del país, y con el acompañamiento de esa publicación vino con unas directrices de actuación. Es decir, hoy el personal de entrada de la comisión que atiende los temas de migrantes tiene una directriz clara de cómo tiene que actuar ante esas caravanas, un protocolo que está siendo. Hoy la quinta visitaduría, que es la que atiende los temas migratorios, solamente tiene 3 personas.
en la visitaduría para todo el estado. Entonces hay que fortalecerla con más personal y es un reto para nosotros la documentación, que hay que entrar a ese tema. Vamos a hacer una auditoría de desempeño para determinar cómo podemos mejorar esos procesos. Pero para nosotros, como son justamente personas que están en situación de movilidad, a veces hay elementos para abrir un expediente, pero ya no tenemos contacto con la persona porque o ya se movió, o ya logró cruzar a Estados Unidos, o ya retornó a su país. Entonces es uno de los retos que mantenemos y se logra con mayor presencia y coordinación en los albergues que están teniendo y que están recibiendo a personas migrantes en la entidad constantemente. Presidente, ¿alguna consideración adicional que quisiera compartir con quienes nos están viendo en este momento? Claro que el fin último de la institución, desde el punto de vista de un servidor, desde el punto de vista del sistema, es que la institución sirve para fortalecer a las instituciones y al Estado de Derecho. Y si fortalecemos a las instituciones y al Estado de Derecho, pues prevenimos violaciones de derechos humanos, que es el gran objetivo de la institución. Primero, que se prevengan y que cuando ya las detectamos y las estamos investigando, se repare el daño y nos demos garantías de no repetición para que vuelvan a suceder. Entonces, que se acerquen a la institución, va a ser una institución muy dinámica. Yo he dicho en este ejercicio de acercamiento, en estos primeros días, que la intención es desburocratizar la defensa de los derechos humanos. Hoy hay tesis jurisprudenciales claras en el hecho de que la justicia se debe impartir de forma clara para la ciudadanía. Hoy nuestras recomendaciones son documentos así, que las víctimas a veces no entienden. Entonces necesitamos hacer una justicia más clara, más sencilla, más rápida en la defensa de derechos humanos, y el planteamiento de sus servidores que necesitamos estar forzosamente en la calle, en la ciudadanía, constantemente para tratar de entrarle a este tema. No podemos defender al pueblo sin el pueblo, y hoy el principal reto es recuperar la confianza y el respaldo de la ciudadanía. Entonces acérquense a la institución, estamos para servirles, y encantado que me hayan invitado y que puedan tener contacto con la institución en cualquier momento, no solamente con sus servidores, y con el personal y los visitadores que llevan los asuntos día a día, que tienen mucho que compartir. Excelente. Vamos a estar al pendiente del desarrollo de los trabajos en la comisión. Muchas gracias. Mire, vamos a la pausa. Llegó